Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Les traigo esto porque es algo que puso el Señor desde hace unos días para acá, en mí. Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Vamos a hablar de un tema, y cuando se trata de un tema en la Biblia, entonces a veces se tocan muchos pasajes para reforzar el tema, pero ahorita les explico. Cuando empecemos a leer de qué se trata o qué es lo que quiere Dios hoy para nosotros. Dice Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este es un pasaje, hermanos, donde Dios usa varias palabras para hablar de lo que Él quiso establecer en esta tierra. Y vemos en este pasaje varias palabras importantísimas en este pasaje. Si ustedes lo ven ahí, una de las palabras que usa es principado. Voy a decírselas, si quieren vamos leyéndolo otra vez y los vamos notando. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y otra palabra aquí, otra vez, príncipe, príncipe de paz. Lo dilatado de su ¿qué? Imperio, diga imperio. Y la paz no tendrá límite sobre el ¿qué? Trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia de ahora y para siempre. Ok. Su imperio, trono, su reino, principado, príncipe de paz, etc. Son palabras que tienen que ver con el reino. El reino de Dios es una esfera de influencia donde Dios reina y donde Dios gobierna. Voy a explicarles esto. Nosotros no estamos acostumbrados a que nos hablen de reino, porque nosotros nunca, como ticos, y aquí en América, hemos estado acostumbrados a que nos hablaran de reino, a no ser de muchos siglos antes, cuando veníamos, nos conquistaron los españoles que venían desde allá, desde Europa, vinieron a conquistar aquí los reyes de allá, pero nosotros en esta época no tenemos nada que ver con reinos, con tronos, con imperios, con príncipes, con princesas. Entonces el reino de Dios a veces no lo comprendemos porque nosotros lo más tal vez que hemos visto en nuestra generación es hablar de ¿cómo se llama? Democracia, una democracia la que vivimos. Cuando nosotros venimos a la palabra tenemos que hacernos a la palabra, no que la palabra se haga a nosotros. No tenemos que hacer que la palabra se haga a nuestro pensamiento ni a nuestra forma, sino más bien nosotros hacernos de acuerdo a la palabra, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando nos hablan del reino, a veces no entendemos. El reino de Dios, y se lo vuelvo a decir, ¿qué es? Es una esfera de influencia.
donde Dios reina y Él es el que gobierna. ¿Quién es el que reina? ¿Quién es el que gobierna? En esa esfera de influencia en la que entramos nosotros cuando creemos en Jesucristo. ¿Qué dice de Jesucristo en la Biblia? Que Él es Rey de Reyes, Señor de señores. Cuando leímos este pasaje de Isaías, está hablando desde Isaías, anunciando a Jesucristo, que va a tener un reino, que va a tener un imperio, que Él va a ser el príncipe de paz, etcétera, etcétera. Va a tener un trono, etcétera. Cuando la palabra de Dios habla de estas cosas, está hablando de Jesús. El reino de Dios abarca espacio, tiempo, cultura e historia. Todo lo abarca el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, y aquí es donde voy a empezar a mencionarles versículos de la Biblia, porque hasta que llegamos a un tema como este, nos damos cuenta, yo nunca he predicado el reino de Dios, y es importantísimo. Y usted va a ver lo importante que es el reino de Dios, o hablar del reino de Dios. Usted va a ver lo importante que es, porque vamos a leer la mayoría, por lo menos, de los versículos que hablan del reino de Dios. Por ejemplo, dijo Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, dijo Jesús. Lo acusaban de que echaba fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Eso está en Mateo capítulo 12, versículo 28. Dice, si yo hago estas cosas, es una señal inequívoca de que ya llegó el reino de Dios a ustedes. Jesús, cuando vino Cristo, estaba diciendo, el reino de Dios está entrando, está llegando, el reino de Dios está irrumpiendo, como dice un hermano, aquí en la tierra. Y también dijo Jesús, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Eso dijo Jesús. ¿De quién estaba hablando? De Él, el rey del reino. Pero una vez que vino el rey, vino a establecer aquí su constitución y vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y por eso hizo discípulos y por eso dijo a los discípulos, vayan, hagan discípulos, extiendan ¿qué? La iglesia. No dijo eso. Extiendan una religión. No dijo eso. Extiendan una filosofía. No dijo eso. Extiendan un modo de vida cristiano. No dijo eso tampoco. Dijo, extiendan el reino de Dios. Lleven el reino de Dios a otros. En Lucas capítulo 17, es el versículo que estaba leyendo. Más adelante dice, hermanos, pasaje que hemos leído muchas veces, en San Juan capítulo 3, pero no está ahí todavía, ahorita lo vas a leer más adelante. Dijo, cuando Jesús habla con Nicodemo y le está hablando del nuevo nacimiento, lo primero que le dice a Nicodemo es, Nicodemo, si no naces de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Y luego le dice, Nicodemo, te lo vuelvo a recalcar, si usted no nace de nuevo, no puede, ¿qué? Entrar al reino de Dios. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo es cuando entregamos la vida a Cristo, creemos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados para seguir a Cristo. Entonces entramos en el reino de Dios. Y el reino de Dios entra en nosotros también, porque Cristo entra en nosotros, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y entonces pasamos a ser parte del reino de Dios. Ahora soy un hijo de Dios, no solo un súbdito, soy hijo de Dios y parte del reino de Dios. Dios no nos está hablando, como les digo, de cosas que el mundo inventa, filosofías, religiones y etcétera, cosas de esas, una vida llena de moralidad y eso. No, está hablando de un reino donde hay un rey, donde hay un trono, donde hay alguien que está sobre todos nosotros. El reino de Dios, tampoco se imaginen que está allá en el cielo, porque la Biblia habla del reino de los cielos, es lo mismo, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Cristo, pero no está allá. No, Jesús acaba de decir, está aquí y puede estar en medio de ustedes. Cuando creemos en Cristo, entramos al reino de Dios. Entonces no tengo que esperar a morirme para entrar al reino de los cielos. Eso es muy tradición, eso es filosofía del hombre. No, ahora mismo somos parte del reino de Dios. Dios nos está hablando de establecer su reino ahora en esta tierra. Cuando nos dio aquel modelo de oración,
Jesús dio un modelo de oración como para decir, oren, ustedes cuando oren, oren así. Usen unas palabras como estas. Lo primero que dijo, oren diciendo, Padre nuestro. Diríjanse a Dios como Padre, ya no solo como Dios, que está en el cielo. Y una de las cosas que dijo Jesús, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dijo Jesús, venga tu reino. Si algo tenemos que pedirle a Dios es que su reino venga aquí a la tierra y se establezca aquí en la tierra. ¿Y cómo se establece el reino de Dios aquí en la tierra? Jesús lo dijo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Así se establece el reino de Dios. Se establece el reino de Dios aquí en la tierra por medio de su iglesia, por medio de su reino. Cuando salimos a anunciar las buenas nuevas de salvación, pero también se establece en cada corazón cuando creemos en Cristo. El reino de Dios se establece en mi vida. Por eso, hágase tu voluntad como se hace ya en la tierra, en el cielo. Aquí también se haga en la tierra. Recordemos, hermanos, la parábola del trigo y la cizaña y las demás parábolas. Les voy a pedir ahora sí en su Biblia, busquen Mateo en el capítulo 13, porque vamos a estar analizando ahí, nada más repasando. Mateo capítulo 13 habla unas parábolas acerca del reino de Dios y lo que quiero que vean es eso. Por ejemplo, capítulo 13 dice el versículo 18, dice 13:18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra de el reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra del reino, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por la palabra, luego él tropieza. El que ha sido sembrado entre espinos es el que oye la palabra del reino, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y luego habla de un terreno bueno, el que fue sembrado en buena tierra. Oye la palabra y la entiende, dice. Por eso hablábamos desde el principio, Señor, quítame el velo, Señor, enséñame la palabra, muéstrame tu palabra, porque yo no quiero ser de los otros tres que aparecieron ahí. A unos vino el diablo y les robó la palabra que había sido sembrada. Diga, yo no voy a ser de esos. Yo me voy a cuidar de que el diablo no me robe la palabra que hoy, esta mañana, el pastor está sembrando en mi corazón aquí. Otros que no tenían raíz, pero eran muy emocionalistas, les gustaba las canciones de Julio Melgar para emocionarse nada más, pero no entendían el propósito y el sentido. Entonces, cuando vinieron las pruebas, dejaron todo, no tenían raíz y entonces abandonaron. Y luego otros que cayó la semilla entre espinos y cardos, dejaron que aquellos espinos y aquellos cardos ahogaran la semilla. Diga, yo no voy a dejar que esta semilla sea ahogada el día de hoy. Bueno, voy a leerles un poquitito más en el versículo 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ve, en cada parábola Jesús habla del reino. Y en esta específicamente dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, sembró trigo. Pero mientras dormían los hombres vino el enemigo y sembró cizaña. Luego, más adelante, ya predicamos un día de esto, de este pasaje, Jesús enseña de que Dios es ese hombre, el mundo es ese campo y el diablo es el que vino a sembrar la cizaña, la mala semilla. El campo es de Dios, esta tierra es de Dios. Aquí irrumpió Satanás en el principio cuando Dios puso a Adán y Eva en el Edén y les dijo, ustedes gobiernen, ustedes establezcan el reino de Dios aquí en la tierra, pero ellos fallaron a Dios y entonces se empezó a establecer otro reino. ¿Cuál es el otro reino que se empezó a establecer en el principio después de que Adán y Eva fueron engañados? El reino de Satanás, el reino de las tinieblas, que ustedes ven a sus alrededores. Entonces, más adelante, vamos a leer otro versículo, el versículo 31, dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿De qué se han dado cuenta? ¿Ya pusieron atención cuántas veces ha repetido Jesús? El reino de los cielos, el reino de los cielos.
Miren la otra que sigue, el versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. No vamos a explicarlas, pero quiero que vean, por ejemplo, el versículo, bueno, de ahí en adelante sigue hablando Jesús, pero vieron que en cada una de las parábolas habla del reino. Bueno, por ejemplo, en el 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. El versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. Luego el versículo 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar, etc. El reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. No habla de una religión, no habla de una filosofía, no habla de una forma de vida, no, habla de un reino donde hay un rey, donde hay un señor, donde hay una constitución. Es la palabra de Dios. Y creo que no hemos nosotros captado ni entendido de lo que se trata esto del reino, porque no tenemos la mentalidad del reino. Las implicaciones del reino. Por ejemplo, Mateo capítulo 19, versículo 24 dice: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico, ¿dónde? En el reino de Dios. Hay otro pasaje, Mateo 21, 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros, ¿a dónde? Al reino de Dios. Mateo 21, 43 dice: por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué les será quitado? El reino de Dios. Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Si creen en el evangelio, ¿cuántas veces ya llevamos que ha repetido el asunto del reino de Dios? Entendemos qué es entonces lo que vino a hacer el Señor: establecer su reino. Y sigue diciendo, Marcos 4:11, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas. Ve, a nosotros, el Señor quiere revelarnos los misterios del reino de Dios. Marcos 9:1 dice: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Marcos 9:47 dice: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Hoy Jesús habló de infierno. Marcos 10:14 dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Reino de Dios otra vez. Marcos 10:24, los discípulos se asombraron de sus parábolas, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es porque aman las riquezas. Capítulo 12 y versículo 34 de Marcos. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, dijo: no estás lejos. ¿De dónde? Del reino de Dios. Marcos 15:43 dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. ¿Qué esperaba José de Arimatea? El reino de Dios, que se estableciera el reino de Dios. Fue a pedir el cuerpo a Pilato, cuerpo de Jesús. Lucas 4:43, pero él les dijo: es necesario que también otras ciudades anuncie el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios, porque para esto he venido, a hablar del reino y establecer el reino. Ok, y dice más adelante Lucas 6:20, alzando sus ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro, ¿qué es? El reino de Dios. Lucas 7:28 dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño, ¿dónde? En el reino de Dios es mayor que él.
Lucas 8:1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Qué andaba haciendo? Predicando y anunciando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Y los 12 iban con él haciendo lo mismo. Lucas 8:10 dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios ¿de qué? Del reino de Dios, pero a nosotros por parábolas. Y los envió a predicar, dice Lucas 9:2, a predicar ¿qué? El reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9:11, y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y hablaba de el reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Lucas 9:60 dice, Jesús les dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia ¿qué? El reino de Dios. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuántas veces habrá repetido ya esto del reino de Dios? ¿Será importante? Será importante que nosotros lo entendamos, que nosotros lo asimilemos. Estamos en un reino. Voy a seguir. Sanad a los enfermos. Lucas 10:9. Que en ella haya y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ya no voy a mencionar versículos, voy a nada más leerlos. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, le dijo a los fariseos. Porque vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado a todos y todos se esfuerzan por entrar en él. Juan 3:3, ya lo leímos, que es donde le dice a Nicodemo, respondiendo Jesús le dijo, de cierto Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, y también le dice, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y así podemos seguir nombrando pasajes en este libro, y en el libro de los Hechos en adelante, porque alguno puede decir, sí, esos son los evangelios. Les voy a leer. A partir del libro de los Hechos, dice, a quienes también después de haber padecido y se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto dijo Lucas cuando empieza el libro. Esto dice también Hechos 11. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, los discípulos siguieron haciendo lo mismo, hablando del reino de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y ahora he aquí, dice Pablo, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, le dijo a los de Éfeso. Luego dice, habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada y a los que les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, dice el apóstol aquí, la palabra, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del reino de Jesucristo, abiertamente sin impedimento, dice el apóstol Pablo en Hechos 28. Romanos 14:16, ya entramos a las cartas del apóstol Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz en el Espíritu. Porque el reino de Dios, dice 1 Corintios 4:19, no consiste en palabras, sino en poder. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y así puedo seguir, 1 Corintios 6:9, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán la iglesia. No, heredarán el reino de Dios. Y ahí puedo seguir, hermanos. Sigue Gálatas, Efesios, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 2 Timoteo, Hebreos, Santiago y hasta Apocalipsis habla del reino de Dios. Y entonces, ¿por qué este pastor se le metió hoy el agua y empieza a hablar solo del reino de Dios y trajo tantos versículos a nosotros para hablar del reino de Dios? Es para que viéramos, hermanos, que Dios quiere que sepamos que ahora estamos en un reino. Pero también quiere que sepamos que nosotros salimos de otro reino. Que si ahora somos parte del reino de Dios, y esto es lo más importante, es que usted se supone que salió de otro reino, del reino de las tinieblas, para entrar en el reino de Dios. Porque usted no estaba en otro reino, el reino de
el rey Juan Carlos de no sé a dónde. No, usted estaba en el reino del diablo, en pocas palabras. Hace unos días, hermanos, estaba reflexionando acerca de cómo enseñar a la iglesia el por qué es necesario y por qué no conviene, seguir practicando tantas cosas. ¿Qué hacíamos cuando estábamos en el reino de las tinieblas? Porque parece que a muchos cristianos hay que enseñarles los versículos que digan que no tienen que hacer, para que no lo hagan. Pero estamos entonces como en el Antiguo Testamento, unas tablas de piedra donde tiene que decir no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, para entenderle a Dios. Entonces nos volvimos legalistas, entonces nos volvemos religiosos, y si no hay un pasaje de la Biblia que diga no te tatuaréis, entonces no me tatúo, sigo tatuándome porque la Biblia no lo dice. Y si no dice un versículo de la Biblia, no fumaréis. Y si no hay un versículo de la Biblia que diga no tomaréis cerveza, no hay ningún versículo de la Biblia, hasta que me lo digan en la Biblia. Es porque no hemos entendido el reino de Dios. Es porque no hemos entendido que ya salimos de ese reino, porque no hay un versículo que diga no oiréis música secular. Hasta que lo diga un versículo yo lo hago. Hasta que un versículo diga no usaréis minifalda, entonces yo dejo de usar minifalda. Yo no, una mujer. Muy feo. No miraréis películas de cierto tipo. Estamos hablando de películas que son feas. Incluso las que anuncian ahí en las carteleras en la calle y todo. Un día de estos pasé por el video y compramos Aquaman. Hermanos, qué película. O sea, solo ministra violencia, pero es que yo no soy un legalista, yo no soy una persona de esas que está supervisando a ver qué la gente ve. No. Pero es violenta desde el principio, malos ejemplos. Aquaman sentado en un bar con su papá, tomando cervezas y embriagándose. Ese es el superhéroe, ese es el ejemplo de los niños. Si alguien me decía, pastor, ¿por qué usted se pone a ver desde Pinocho, usted ya ve malos ejemplos? Pero hermanos, eso será otra cosa. O sea, no era tan evidente como los ejemplos que vemos ahora, de violencia, de cosas fatales, donde vemos a los muchachos jugando esos juegos electrónicos o esos juegos de ni entiendo, ¿verdad? Que se matan unos a otros. No sé si vieron a esos muchachos que mataron ahí en Brasil, entraron a una escuela y mataron. ¿Qué hacen? Disfrazados de los personajes del video, con las mismas armas. Estaban jugando el juego en una escuela en vivo y a todo color. Estaban haciendo lo mismo que hacían en el juego. No sé si ha visto el video, pero hacían lo mismo. Y después terminaron suicidándose los muchachos ahí. Porque no estamos viendo nosotros esas cosas, porque seguro se las estamos enseñando nosotros a nuestros hijos, o no les ponemos un límite de las cosas que no tienen que ver, o porque nos ven a nosotros haciéndolas. Porque no hay un versículo que diga no veréis los juegos de esas cosas. Por ninguna de esas cosas nos vamos a ir al infierno, yo creo. Para que vean que yo no soy un legalista. La Biblia no dice no bailaréis, pero algunos quieren que les enseñe el versículo, ¿verdad? Y algunos hermanos andan buscándolos. Mire, un día de estos estaba buscando en internet porque dice un hermano, porque hay muchos hermanos aferrados a versículos para ver si acaso justifican sus acciones. Y entonces dicen, vea, es que aquí dice, Eclesiastés 3, hay tiempo para endechar, pero también hay tiempo para bailar. Ve, pastor. Pero entonces no vio el versículo que dice, hay tiempo para la paz, pero hay tiempo para la guerra. Entonces, ¿qué? Nos está mandando la Biblia que hagamos guerra. Y también dice, hay tiempo para amar, pero también hay tiempo para matar. Entonces no está mandando la palabra de Dios a matar. Tengamos cuidado cuando agarramos versículos fuera del contexto. Alguien me decía por ahí, es que usted no ha visto que Jesús se tatuó. ¿Qué? ¿Jesús se tatuó? Sí. Viene en un caballo blanco y en su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el versículo preferido de los cristianos para tatuarse.
por si usted no lo sabe, le van a salir con ese. En su vestidura y en su muslo, dice. Es en la vestidura que dice, porque si no tendría que haber venido Jesús con minifalda para que se le viera que en el muslo decía Rey de Reyes y Señores y Señoras. Viene montado en un caballo blanco en minifalda Jesús. O sea, quiero leerles unos versículos y con eso terminamos. Por ninguna de estas cosas, como les decía, nos vamos a ir al infierno, pero sí afectarán nuestra relación con Dios, afectarán nuestra relación con la iglesia, afectan nuestra relación con los familiares, con la familia, con la relación incluso con los no creyentes. Entonces, es ahí donde entra en juego nuestro entendimiento acerca del reino de Dios, porque si entendemos que hay un reino de Dios, también tenemos que entender esto. Hay otro reino. Y creo que de ahí salimos todos nosotros. Hechos 26:14 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Dios le está hablando a Saulo y él está contando a Pablo, hablando su testimonio, y les dice, ve a hablarle a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, o de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Antes estábamos en la potestad, bajo el poder de Satanás. Todos hemos oído versículos como este, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En quiénes opera el príncipe de la potestad del aire? Lucas 11:15 dice, pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. San Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, dice Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 14:30 dice, no hablaré yo mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. San Juan 16:11 dice Jesús, hablando de la obra del Espíritu Santo, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El cristiano entonces debe saber que en este mundo hay una lucha de reinos, una guerra de reinos. Que cuando nosotros nos convertimos, entramos en un reino nuevo, donde hay un rey y una constitución nueva, y de modo que es menester renunciar a todas las obras que hace y practica libremente el reino de las tinieblas. Somos la sal de la tierra, pero si la sal se pierde, o pierde su sabor, ¿con qué será salada? Dice Jesús. O sea, ¿cuándo es que la sal pierde su sabor? Cuando comienza a hacer lo que hacen los otros. Ya está. Si sigo haciendo lo mismo que hacía antes, ya no soy sal en la tierra. Si sigo haciendo lo que otros hacen, ya no voy a ser significativo para Dios. Y entonces, tengo algunas preguntitas aquí que creo que son importantes, pero quiero decirles algunas preguntas que nos debemos hacer antes de hacer alguna de estas cosas o de practicar alguna de las cosas que practican todos. Pregúntese usted, ¿ha estudiado a profundidad lo que dice la Biblia acerca de lo que usted está haciendo o va a hacer? Estoy hablando incluso de deportes que no honran a Dios. También pregúntese esto, ¿estoy glorificando a Dios al hacer esto? Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, hay un versículo que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo, lo tengo por aquí, que dice, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:30. Creo que esta es una premisa que todos tenemos que tener en la mente. Y si yo con agradecimiento participo, dice el apóstol Pablo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Está hablando de la comida. Si pues coméis o bebéis, dice Pablo, o hacéis cualquier otra cosa, o hacéis otra cosa, si yo como, bebo o hago otra cosa,
dice la Biblia, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, yo pregunto, cuando usted hace las cosas que hacen los demás, ¿estoy glorificando a Dios al hacer eso? O sea, ¿glorifica a Dios mi acción? ¿Has pensado en los hermanos débiles en tu congregación, como jóvenes o como niños, o piensa solo en usted? Sí, yo quiero satisfacerme a mí mismo haciendo lo que quiero, lo que estoy haciendo. ¿Estás pensando en tus hijos que te están viendo, o en la gente de la iglesia que te puede estar viendo? Pregúntese también, ¿hacer esto puede ser un obstáculo para predicar en tu contexto social o familiar? ¿Está siendo un obstáculo eso que está haciendo usted? ¿Le van a poner atención después de que usted estaba bailando la Macarena o cantándola? ¿Le van a poner atención si usted es un chismoso, qué sé yo, o habla cosillas ahí, sus compañeros de trabajo? Si usted está hablando en contra de su jefe y cosas de esas. O si usted practica cosas que no está bien. ¿Le van a poner atención sus familiares si lo ven a usted tomándose sus frías, sus chelas, dijeron aquellos? Después le van a poner atención, dígame, después de verlo fumar, si unos cigarros, le van a poner atención de que usted hable del reino de Dios. El reino de Dios está en mí. Está en mí. Perdón, pero, ¿verdad? Porque entonces alguno, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los tatuajes. ¿Alguien se va a ir para el infierno si se pone tatuajes? No se va a ir para el infierno. ¿Se le van a cerrar las puertas? Sí, se le van a cerrar las puertas. Por lo menos aquí sí, para servirle a Dios. Si yo tengo un hermanito que se está tatuando y que es hermanito en la fe, se ve que no quiere glorificar a Dios, se ve que no quiere abstenerse de lo que dirán otros, o de que si estoy siendo tropiezo. Y yo no quiero serle tropiezo a nadie, ni con lo que coma, ni con lo que tome, ni con lo que me haga yo mismo. Entonces, lo quiero hacer para llamar la atención. Preguntémonos esas cosas. ¿Me arrepentiré después de esto? Dentro de unos años, ¿seguiré viéndolo tan importante como lo veo ahora? Póngase a pensar. ¿Esto será también un obstáculo para servirle al Señor en mi iglesia? ¿Por qué tienen que haber obstáculos para que yo le sirva al Señor? ¿Por qué mejor no soy obediente y me rindo? Y le digo, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ahora, si entra uno por ahí que está todo tatuado y pide perdón a Dios y se arrepiente de sus pecados aquí y es un guitarrista, así como Janiel, esa Janiel allá, pues le va a servir al Señor arrepentido y lleno de tatuajes. Y si es un hermanito en la fe y habla conmigo y me dice, pastor, yo estoy arrepentido de todo lo que me he hecho, los aretes, el piercing, todo lo que me he puesto, pero estoy arrepentido, ya no quiero eso, pastor, yo quiero servirle al Señor así, lleno de tatuajes y lo que se hizo y las marcas de lo que se hizo, así va a servirle al Señor, porque así es. Pero cuando alguien no quiere dejar esas prácticas, es porque está pensando muy egoístamente, está pensando solo en él. Y se está olvidando de que ya no somos de ese reino. Yo ahora estoy en otro reino, en el reino de Dios. Les hablaba a los hermanos en la mañana, voy a poner dedos en la llaga hoy en la iglesia. Pero es que ya uno no haya cómo decir, ya uno no haya cómo que la gente entienda. Enséñeme el versículo, le dicen a uno. Es que no hay necesidad de enseñar versículos. Si usted nació de nuevo, si usted entró al reino de Dios, entienda que ahora está al servicio del Dios de ese reino. Y usted debe glorificarlo en todo. Usted debe entonces decir, si lo que voy a hacer no es de testimonio, no me van a oír, no voy a poder servirle al Señor, entonces eso no glorifica a Dios. Mejor ya no lo hago más, ya no lo vuelvo a hacer. Va a afectar mi relación con Dios, porque si estoy haciendo algo donde Dios no me puede tomar en cuenta y la gente no me va a creer, entonces no estoy glorificando a Dios y se interrumpe la comunión con Dios. Usted sigue siendo hijo pródigo, pero hijo.
pero no a disfrutar de los beneficios del reino de Dios. Las personas que no conocen a Cristo van a decir, ay, mira, ¿no? Si hace lo mismo que todos. Como la filosofía de la juventud de ahora, cristiana, hagamos lo mismo que ellos hacen, vistámonos como ellos se visten, tatuémonos como ellos se tatúan, pongámonos lo que ellos se ponen para ganárnoslos para Cristo y cantemos lo que ellos cantan. Eso no es de este reino. Y siempre vamos a predicar esa palabra. Y termino con Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, un versículo más también. A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros con amor. ¿Para qué hago esto? Para mí mismo, para satisfacerme yo. Entonces no está bien. El versículo que termino es este, muy conocido por todos. El título de este mensaje: buscad primeramente el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que primero tiene que estar en mi mente antes de hacer cualquier cosa? El reino de Dios. Buscar el reino de Dios. Agradar al reino de Dios, agradar al rey de ese reino y no agradar al otro del cual salí. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Alguien sabe qué significa y su justicia? Su justicia es su voluntad, la voluntad del reino de Dios y del rey de ese reino. Busquemos primeramente, o sea, el cristiano lo primero que tiene que tener en su mente. Pastor, pero ¿dónde dice? Sí dice, no le voy a decir porque sí dice. Pero aunque dice, la gente lo hace. ¿Dónde dice, pastor, que no debo unirme en yugo desigual? Sí lo dice un montón de veces en la Biblia, pero aún la gente lo hace. No sea legalista, le dicen a uno. No sea moralista. No, es que no son principios del reino. El rey del reino está diciendo, no le va a ir mal. Se va a ir para el infierno por casarse con un impío o con una impía, o por relacionarse con personas que no son creyentes, o por frecuentar lugares que no tiene que frecuentar. ¿Se va a ir para el infierno? No se va a ir para el infierno. Que nadie diga que yo dije, es que sí, el pastor está condenándolos al infierno. No. Pero eso no es buscar el reino de Dios. Piensa en el reino de Dios y hacer la voluntad del rey, de ese reino.